Buenos días, grumetillos. Hoy, en podcast de Black Seas España, hablaremos sobre corsarios, bucaneros y piratas, en un audio especial dedicado a todos aquellos piratillas del grupo. Tomar asiento y prepararos, porque los piratas han llegado. Buenos días, grumetes. Aquí en el segundo capítulo de podcast dedicado al mundillo de Black Seas, en el cual vamos a hablar un poco sobre el tema de la historia de los piratas. Tenemos que separar, o por entenderlo de una manera, entender en tres fases lo que sería el mundillo de los piratas. Es decir, cuándo aparecieron por primera vez, por qué esa influencia de piratas en ciertas épocas y hablar de algún personaje en especial, en concreto algunos de ellos que veremos durante este especial, y ante todo, pues diferenciar el concepto de lo que sería un pirata, un bucanero y un corsario, ya que solemos tener la tendencia de pensar que ambas de esas tres ramas la englobamos siempre en el mismo saco, y cosa que no es así. Así que en la primera parte hablaremos sobre el auge del comercio marítimo y el causante, pues literalmente, de lo que fue, en este caso, la aparición de los primeros piratas. Bien, el origen de la piratería no viene precisamente de la época dorada como se le conoce a día de hoy, gracias a las películas de Hollywood de los años 60, 50 e incluso ya apurando demasiado los años 70, en donde veíamos piratas que solían verse en las películas como hombres libres, caballerosos en ocasiones, y que literalmente barco que veían, barco que un día no capturaban. Curiosamente siempre éramos los españoles los que caímos bajo su garra. Y pues el origen inicialmente pues fue en el incremento del comercio marítimo, que nació casi paralelo a lo que sería pues con los denominados buques de carga de aquella época. Viene para ser más concretamente, de la zona del Mediterráneo en la época de los fenicios, ya que los fenicios fueron unos grandes comerciantes marítimos y a raíz de eso pues empezaron a surgir, por decirlo de una manera un poco elegante, pues personas de un concepto en plan, ¿para qué trabajar si puedo quitarle el pan del día al siguiente? Que lo haga. Bien, la piratería, como he dicho, proviene más bien de la época del comercio fenicio y siguiéndose por esa tradición, por decirlo así, en épocas romanas. En la Edad Media se hizo aún más patente, donde la mayoría de los piratas, por decirlo así, procedían del Imperio Turco, que se les denominaban por aquel entonces berberiscos, creándose incluso en Europa, en la vieja Europa, pues ligas cristianas, por decirlo, en el que se intentaba luchar contra esa piratería, que en ocasiones triunfaban y en otras no tanto. Esa actividad pues fue increciendo, o sea, creciendo, pues con el descubrimiento de nuevas tierras, en el caso de España con América, donde el comercio se hizo aún más patente y más fuerte, y en el que la piratería empezó a resurgir aún con más fuerza, y propiamente dicho, en el mundo. Es de ahí de donde procede el concepto de la edad de oro de la piratería, es decir, entre 1690 y 1720, que es el apogeo fuerte de la piratería. Durante ese tiempo, el Caribe fue un paraíso para los ladrones. Pero en 1689, Inglaterra y España se aliaron momentáneamente para luchar contra ese tipo de piratería o problema que tenían con su propio comercio. En el caso de España se creó el comercio de Indias, donde se creaban pues convoyes bastante grandes, con mercancías muy valiosas, oro, plata, seda y demás cosas para el comercio, dirección de lo que sería el Nuevo Mundo a lo que es territorio español. Tenemos siempre el concepto, o el mal concepto, por decirlo de la manera, o la tendencia de pensar de que la piratería fue muy fructífera contra esos tipos de barcos galeones, para que nos entendamos, y españoles, pero la típica leyenda negra de los ingleses siempre es más fuerte a día de hoy,
que la propia historia es real. Y de hecho la mayoría de barcos que España llegó a perder en ese comercio, o en esas flotas de India o convoyes, se debía más bien a temporales o problemas que tenía el barco y acababa hundiéndose, que por el mismo saqueo de los propios piratas. Es decir, los piratas eran personas que se dedicaban a la captura y saqueo de barcos que iban normalmente siendo barcos desprotegidos o que iban de forma individual. Es decir, comerciantes individuales, o sea, que eran como el equivalente a una empresa pequeña de transporte, para que nos entendamos muy bien. Una de las cosas que quiero dejar bastante claro también es la diferencia entre corsarios, bucaneros y piratas. Así que estar muy atentos, escuchar y así no cometeremos nunca más este tipo de error, que entre ellos me puedo incluir incluso hasta yo. Existe una cierta confusión entre los términos corsario, bucanero y pirata, que suelen considerarse sinónimos, es decir, lo mismo. Pero en realidad las naves corsarias eran originalmente una unidad armada de propiedad privada. Es decir, de inmediato se utilizó como objetivo para designar a los hombres de esa tripulación. Es decir, el concepto de una persona que fuese un corsario era por propiedad privada, con lo cual esas personas se llamaban que eran corsarios. Es decir, de hecho, por ejemplo, el tema de bucanero viene del tema de bergantín, o sea, una cosita así. Estos operaban en tiempos de guerra, con la autorización de la corona o el gobierno, que se plasmaba en una patente de corso. Esa mítica patente de corso que se extendió bastante, pues ya ha pasado lo que sería en 1720, concretamente en 1800 también. De hecho, hubo ilustres corsarios españoles muy temidos por los propios piratas y corsarios enemigos ingleses preferentemente, uno de ellos precisamente de origen canario. De hecho, una empresa de videojuegos de la saga de Assassin's Creed, uno de esos juegos precisamente de piratería, basa uno de sus personajes en ese personaje mítico corsario español, y que servía de licencia para atacar y capturar a los mercantes enemigos, a la vez que establecía los límites de sus atribuciones. Es decir, yo soy el gobernador, vamos a suponer, de las Canarias, y tengo un barco mercante o un barco pirata no muy legal, vamos a decirlo así, que le concedo una patente de corso a ese oficial de navío con la única condición de que a mí me diese un porcentaje, vamos a suponer, un 20% de lo capturado a barcos enemigos, siempre y cuando no fuesen del mismo pabellón del que le diese la patente de corso. Es decir, no podía atacar barcos españoles, pero sí barcos tipo ingleses y demás. Era muy constante pues que en épocas de guerra se atribuyesen muchas patentes de corso a marineros o oficiales en este caso, o patrones de barco, para ayudar de una forma un poco no tan honrosa ni muy legal a lo que sería una guerra. La primera patente de corso fue extendida en Inglaterra en 1293, pero únicamente hacia finales del siglo XVI se convirtió en una verdadera institución el sistema de presas marítimas, en virtud de la cual la corona obtenía un 10% del valor de la carga, mientras el resto pertenecía al corsario. Hablamos del siglo XVI, ¿de acuerdo? Ya dependiendo del gobernador que te tocase o de la zona, pues iba aumentando o disminuyendo. Otros países adoptaron el mismo sistema y lo utilizaron hasta 1856, en que la guerra de corso fue proscrito por la Declaración de París. Sir Francis Drake, por ejemplo, actuó como un corsario durante ciertos periodos de su carrera, igual que el norteamericano John Paul Jones y el francés Jean de Bar. Por ejemplo, para que entendáis, un corsario es una persona que tiene una autorización específica de la corona del país, el cual se le autoriza a realizar asaltos a barcos enemigos siempre y cuando le dé una atribución o un dinero a la corona. O en este caso, como he dicho también, en ocasiones se los daban los propios gobernadores de la zona, con la condición de que ni les atacasen a ellos ni a barcos afines a su propia nación. Mientras, por ejemplo, los bucaneros, llamados sea robbers en Holanda, corsarios en España y filibusteros en Francia, operaban sin el respaldo de los patentes de corso. La única diferencia entre ellos y los piratas consistía en que no atacaban a los buques de su misma bandera, ni de los aliados. Por ejemplo, Sir Henry Morgan fue un bucanero, y también lo fue Alexander Selkirk, en quien se inspiró Defoe en su Robinson Crusoe. Es decir, tenemos el mismo caso sin tener la patente de corso, donde un pirata solamente atacaba, vamos a suponer que tienes un bucanero español,
pues este atacaba, por ejemplo, a ingleses, franceses, italianos, mm, austriacos, holandeses, portugueses, pero tenía ese concepto de que nunca jamás atacaría lo que sería un barco de su propia nación. A diferencia que los corsarios tenían una patente de corso donde atacaban a barcos que estuviesen en ese momento en guerra contra lo que sería su propia nación. O él que le diese la patente de corso, que podía ser un español luchando a favor de los ingleses o un inglés luchando a favor de los españoles, cualquier cosa. Los piratas no tenían ningún tipo de pretensión de honestidad ni rectitud y actuaban completamente fuera de la legalidad. Es decir, vamos a hacer una especie de mini resumen donde el corsario es alguien que a través de una patente de corso, de ahí viene el nombre de corsario, se le daba una autorización para atacar pues lo que eran barcos enemigos y no aliados, eso sí, ni de su propia nación ni aliados a esa nación o afines a esa nación, dándole un porcentaje de esa ganancia al país. Mientras que los bucaneros tenían un concepto más o menos parecido, pero sin darle dinero a esa nación. Es decir, iban rozando un poco la ilegalidad, pero siempre respetando lo que sería, por decirlo de una manera más tranquila y más amena, el no toco mi país porque tengo intereses patrióticos, por decirlo así. Mientras que el pirata ni lo uno ni lo otro, le daba igual 8,80, literalmente. Una de las sedes principales que hubo de la piratería en la época muy dorada, como he dicho, entre lo que sería la época fenicia hasta la Edad Media, era el Mediterráneo, donde ocurría un gran comercio con países como, por ejemplo, Venecia, Italia, por el tema del comercio de especias y demás materias primas, en el que los berberiscos, como os he dicho, eran los principales enemigos a batir o principales piratas que había en el momento. Pero en el momento del descubrimiento, o años después, por decirlo así, o siglos después del descubrimiento de Nueva América, y con ese comercio tan extendido de oros y material que traían desde allí, su sede de pirata o la zona principal de piratas fue el Caribe, en el cual pues podemos decir que surgieron personajes tan famosos como, por ejemplo, Barba Negra, en el cual hablaremos, o dos piratas femeninos, por decirlo así, que serían Annie Bonny y Mary Read. Uno de los piratas también muy conocido fue Bartholomew Roberts, también conocido como Barle el Negro, en el cual pues era el prototipo muy idéntico de lo que sería el concepto que vemos en películas, por ejemplo, de lo que sería un pirata al 100%. Así que nos centraremos un poco en lo que sería un poco Barba Negra. Veamos. Barba Negra, o más conocido como Edward Teach. Se supone que su nacimiento fue en 1680 en Carolina del Norte, el 22 de noviembre, más o menos, por ahí. Vamos a ver, fue un británico, pirata, por cierto, que poco se conoce sobre su vida anterior hasta el momento que se hizo famoso, pues, cuando se dedicó a lo que sería la piratería. Más bien, lo poco que se ha podido descubrir de él es que fue un marinero de la Marina Real Británica, pero que tras la Guerra de Secesión Española inició sus actividades bajo el mando del pirata de Benjamin Hornigold. Su más sonado ataque fue realizado en la localidad de Charleston, en Carolina del Sur. Fue liderado desde entonces por aquel gobernador de Carolina del Norte, Charles Edwin, quien llegó a perdonar sus actividades ilegales a cambio de obtener un provecho de sus saqueos realizados por el pirata. Barba Negra, que por cierto ostenta un peculiar atuendo a la hora de hacer sus ataques, se convirtió en una figura muy popular en diversas manifestaciones populares o culturales. Esa peculiaridad que, como os he comentado, venía a ser que se trenzaba entre su propia barba unas mechas de lo que sería de cañón o mecha de mosquete, en ese caso serían mechas de cañón. Entre sus cabellos lo encendía para que su cabeza pareciese que estuviese envuelta en humo y llamas, para darle un aspecto aún más terrible de lo que se podía ver, es decir, una especie de como efecto psicológico hacia sus enemigos. Hablaremos de sus inicios, en el cual en el siglo XVIII algunos de esos gobernadores de las colonias inglesas en las costas de atlánticas, que actualmente serían los Estados Unidos,
estaban siendo atacados por esa zona por lo que serían piratas y estaban sufriendo unas graves pérdidas debido a esas fechorías de piratillas. Edward Teach, o Touch, como se le quiera decir, o Barba Negra, como se le conoce por el alcohol popular, se presupone que era un oriundo de Bristol, en Inglaterra, aunque otra afirma que nació en Carolina del Sur. O incluso algunos han llegado a decir que era un jamaicano. Participó en la Guerra de la Reina Ana y que actuó como corsario inglés atacando barcos franceses. Al retirarse a Inglaterra de la Guerra de Sucesión de 1713, una gran parte de los efectivos de la Real Marina Británica quedaron desempleados. Se estima que un total de unos 53.000, casi 54.000 soldados en 1703, que fueron los que literalmente pues se redujo a unos 13.000 marineros y oficiales y soldados. Pero que para mala suerte, por decirlo así, de la Royal Navy, estos, pues en vez de quedarse quietos, buscarse un empleo de lo más decente, pues se dedicaron a lo que fue, como en este caso Barba Negra, a convertirse en un filibustero a pirata. Posiblemente se estima que entre 1716, en el que la piratería en América estaba en su auge, es decir, en el comienzo de la época de oro. En esta época, pues en sus inicios en la piratería, estuvo bajo el mando del pirata Benjamin Hornigold, en Nueva Providence. Entre sus primeras fechorías se cuenta la captura del carguero español que procedía de La Habana, otra en las Bermudas y un tercero en Madeira, con dirección a Carolina del Sur. Estando más o menos por la costa de Virginia, en noviembre de 1717 se dirigió a la Martinica y en su camino apresó al buque francés que tenía una ruta muy similar y que iba a dirección a la costa de África, el cual pues fue renombrado con el nombre de Queen's Anna Revenge, o es decir, la venganza de la reina Ana. Esta nave se convirtió en el arma principal de sus arremetidas, en un periodo de unos 7 meses, desde la costa de Honduras hasta Virginia. Este barco, pues inicialmente pues se le modificó a ser un navío de 20 cañones, de tener piezas de artillería de gran pulgado, de gran tonelaje. Fue modificado para tener de un solo puente a 2 y se le duplicó el doble el número de cañones, eso sí, reduciéndole el peso, es decir, el calibre. Si inicialmente vamos a presuponer tuviese cañones de 20 libras, pues se le instalaron entre 16 y 12 libras para hacerlo más artillado y que no sufriese tanto lo que sería la velocidad del navío, ya que inicialmente tanto corsarios, bucaneros y piratas se les caracterizaban por llevar siempre barcos pequeños, ligeros y bien artillados, ya que el concepto del pirata era llegar, atrapar, saquear y salir corriendo para evitar ser capturado, evidentemente pues por barcos de la Royal Navy, de la Marina Española o de cualquier otra nación que se le terciase por la zona. Como estaba diciendo, esta embarcación fue aumentada hasta 40 cañones. En uno de sus primeros ataques, por cierto, se enfrentó a un barco de la Armada inglesa. Si no recuerdo mal, creo que era el HMS Scarborough, el cual se retiró al verse en desventaja. Pero Barba Negra le dejó huir inicialmente. Este incidente le dio el prestigio de haber derrotado a un barco de la Armada británica. Y tiempo después, Hornigold decidió acogerse al perdón del rey Jorge I. Se puso a las órdenes del gobernador de las Bahamas de Boggis Rogers y se transformó en un corsario, es decir, patente de corso. Vemos que este personaje, Barba Negra o Edward Teach, de ser un pirata o filibustero, pasó a ser un corsario con patente de corso, en el cual pues no podía atacar pues ni los intereses de la corona ni al gobernador, pero a cambio de, evidentemente, como hemos dicho antes, un porcentaje de las ganancias que obtuviese en cada captura. Pero es como es bien sabido, los piratas suelen contar de la siguiente manera: 1 para ti, 2 para mí. O sea que os podéis imaginar cómo era esa repartición tan curiosa. A finales de 1717, Barba Negra trabó amistad con Stede Bonnet, apodado el Caballero Pirata, antiguo oficial británico que viajaba en el barco Revenge. Bonnet aceptó la capitanía de Barba Negra para hacerse un consorcio. Sin embargo, fue separado de su barco Revenge, el cual le fue dado a otro lugarteniente de Barba Negra. Poco después capturaron otro barco con el nombre de Adventure, y Barba Negra se lo otorgó a Israel Hands. Por su ineptitud en el oficio de la marinería, Bonnet fue mantenido
en un virtual encarcelamiento. En ese tiempo, el refugio preferido de Barba Negra eran las islas de Okra Cove. Vamos a ver, como veis, incluso entre ellos mismos solía haber unas pequeñas rencillas. Ah, eso sí, deciros que, como sabéis, Warlord Game en sus cajas nos suele venir unas 4 o 5 láminas, bueno, 4 láminas, una por cada facción, americana, inglesa, española y francesa, y entre ellas en ocasiones vemos lo que es la clásica bandera pirata de la carabela con los dos huesos así cruzados. Aquellos que quieran tener banderas originales de un barco pirata original, como en el caso de Barba Negra con el Quiz on the Raven Ana o la Venganza de la Reina Ana, podéis buscar perfectamente en Wikipedia o en cualquier sitio la bandera que utilizaban dichos piratas. En el caso de Barba Negra, pues ondeaba una bandera de color de fondo negro con un corazón en rojo, 3 puntitos debajo de este, y la especie de una persona con cuernos ostentando en su mano derecha, una copa, y en la izquierda una especie de como lanza, ¿vale? Apuntando a lo que sería el corazón. Eran cosas de piratas. De hecho, inicialmente la piratería pues solían ondear esos barcos para identificarse con banderas de color rojo, pero con el paso de los siglos acabaron volviéndose de color negro. En junio de 1718 contaba ya con 4 barcos grandes, otros menores y unos 400 hombres, en el caso de Barba Negra, evidentemente. Su base de operaciones estaba en New Providence para no comprometer a su aliado Eden, y frecuentaba las Bermudas, donde atacaban las naves con rumbo de Pensilvania o Shakespeare. Asimismo, asistía a fiestas organizadas por el gobernador, donde el pirata hacía gala de su mal comportamiento y donde asediaban las mujeres, es decir, muy mujeriego, típico de los piratas, que vamos a pensar que se comportase como todo un señor o caballero. Aunque, si os acordáis, minutos antes he estado comentando que hubo un pirata con pues modales muy refinados, y no sería el único, por cierto, porque si no recuerdo mal, otro de ellos fue Bartholomew Roberts, que se le conocía como Bart el Negro, y solía ostentar ser un pirata muy pomposo, es decir, muy Calvin Klein, Hugo Boss de la época, por decirlo así, a la hora de vestirse. Por otro lado, Bonnet, el antiguo camarada de Barba Negra, quien operaba en solitario, fue capturado en octubre de 1718 por 2 balandras, fletadas por el gobernador de Carolina del Sur. La mayoría de los apresados fueron declarados culpables, 4 de ellos fueron condenados a la horca en noviembre, entre ellos el propio Bonnet, pero este pudo fugarse, pero fue capturado otra vez, de nuevo, el 10 de diciembre de 1718. Pero todo buen pirata siempre tiene un final trágico o un final legendario propio a su nombre. Y en este caso, el final del propio Barba Negra. Existen variantes de la crónica del final de Barba Negra. Ante el avance de la piratería de la zona, el gobernador de Virginia, Alexander Shotwood, decidió emprender acciones antes de que los malhechores se fortaleciesen. Y en este caso, pues en otoño de 1718, tuvo noticias de la presencia de Barba Negra en la ensenada de Ocracoke, que, como hemos dicho, era la zona favorita de donde nuestro querido Barba Negra solía operar, o tenía de base. Y eso que, como recordáis, tenía, pues, por parte del gobernador de Eden, una especie de como patente de corso, pues para poder hacer sus fechorías con toda impunidad, pero siempre con las normas de la patente de corso que tenía establecida. Pero aún así, por ello se llegaron a enviar 2 navíos, el HMS Pearl con 30 tripulantes, el HMS Linen con 25, junto a 2 balandras, el Ranger y la Jane. Estando toda la flota bajo sus órdenes, el teniente Robert Maynard, mientras Barba Negra permanecía a bordo del Adventure, de 19 hombres. Al avistar la flotilla al mando de Maynard, se acercó a los piratas al atardecer del 21 de noviembre, con el objetivo de atacar a la mañana siguiente. Ese día, un grupo a bordo del pequeño bote logró avistar a la nave pirata, pero tuvo que retirarse al ser repelido por una descarga. Veamos, una de las cosas que no he comentado, pero el por qué se llegó incluso a capturar a Barba Negra y por qué tuvo esa gran resistencia, cosa que hablaremos ahora a la hora de ser capturado, es porque la noche anterior, pues esta gente pues le dieron por montarse una buena fiesta a base de ron. Y claro, imaginaros lo que sería el tener a la tripulación borrarse, tirar en cubierta
Y el efecto del mismo alcohol que te hacía tener esos aires de superioridad, por decirlo de una manera, de cómo es, no se puede explicar de que una tripulación 2 veces o 3 veces más que la propia de la que estás atacando le costase demasiado atrincar a este querido Barba Negra. Y en eso, pues, ante la emergencia, Barba Negra decidió adentrarse por los canales vecinos. Maynard dispuso perseguirlo con las balandras, ya que eran barcos de menor calado o menor fondo para poder pasar por esa zona y dejando atrás a los navíos más grandes. Eso sí, siempre de acuerdo a una versión, ya que las naves, tanto las del pirata como las de los rastreadores, quedaron varadas, es decir, tocando fondo y paralizadas. Al estar cerca de los navíos, comenzó un intercambio de palabras entre Maynard y Barba Negra, quien profirió una serie de improperios e insultos y la promesa de no dar cuartel. Una vez que subió a la marea, comenzó la persecución, pero el viento no fue muy suficiente, por lo que tuvieron que recurrir a los remos. Los perseguidores fueron atacados por los piratas, lo que resultó en la pérdida del barco de los Rangers, más un número de bajas que varía entre 5 y 6, según ciertas fuentes. Maynard retomó el asedio con el Ranger, al obligar a las Ventures a encallar, y Maynard ordenó a sus hombres que se escondieran. Barba Negra aprovechó esta oportunidad para abordar la nave con los suyos. En la gresca él y Maynard batallaron cara a cara. El oficial le atacó con su espada, pero nada más tocó el cartucho que portaba el pirata, quien asestó un golpe a los dedos del inglés, sin dañarlo. Maynard tiró su espada y sacó su pistola disparando al instante a Teach, es decir, a Barba Negra. Otro marinero se la abalanzó y le hizo un corte en la cara. Al final el bandido cayó con gran pérdida de sangre y Maynard aprovechó para decapitar a Barba Negra. Según testimonios posteriores, el pirata sufrió 25 heridas, 5 de ellas debido a disparos en cuerpo a cuerpo, y la campaña finalizó cuando los victoriosos llegaron a la localidad de Hampton, en Virginia, con la cabeza de Barba Negra clavada y colgando en el propio bowpress. Es decir, en la proa del navío. Una de las cosas que ha hecho muy popular a este pirata Barba Negra, aparte de sus correrías y leyendas y demás, era la apariencia que tenía este pirata. Quizá el aspecto más conocido de Barba Negra era su apariencia a la hora de emprender sus ataques. Aparte de su figura alta y fuerte, adornaba su presencia con ingredientes llamativos, de acuerdo a una descripción original de la época, a la cual os paso a leer tal cual viene su traducción. Antes de lanzarse a la batalla, se colocaba cerillas encendidas bajo el sombrero. Eran largos palillos de arder lento, hechos de cuerda de cáñamo mojado en salistre, y una solución de cal muerta. El efecto resultaba aterrador, su cara con los feroces ojos y el pelo enmarañado en la barba. Estaba enmarcado en humo, y sus presas les pareció totalmente un demonio salido del mismo infierno. Su parecido con algún tipo de pirata demoníaco quedaba completado con una bandolera de 3 pistolas cargadas y amartilladas para un único disparo, dagas, alfanjes adicionales para portar alrededor del cinturón. Como veis, a pesar de todo, hay versiones que indican el aspecto que adoptaba Teach era simplemente para impresionar a sus presas y que en general no ajusticiaba, al menos con él, pues un aspecto muy amenazante. Aparentemente no hay datos de víctimas fatales en sus atracos, es decir, era más bien una especie de, como he comentado antes, efecto psicológico ante el enemigo, más que el provocar el hecho de decir, hostia, ahí está Barba Negra, vámonos de aquí cagando leche. Bueno, en verdad es así, pero bueno. De hecho, la cultura de Barba Negra, pues, o la historia de Barba Negra es tiene muchas leyendas, literalmente, rodadas en películas, novelas, libros, juegos y demás. Por otro lado, en la zona de Teach Hall existe la creencia de un tesoro escondido de Barba Negra. Además, incluso se le atribuye un poema de Benjamin Franklin, en el cual dice: venid, alegres marineros, tan fornidos, bravos todos, venid, atenden y os contaré lo que sucedió en la mar. ¡Ay! Es del sanguinario Barba Negra, de quien os voy a contar, y sobre cómo el galante Maynard el infierno pronto lo envió. Es un poema de Benjamin Franklin dedicado a este ilustre marinero, que es de los, de hecho, más conocidos en el orden de la piratería, junto con otros personajes como Sir Francis Drake,
Pero este, más que pirata, era una especie entre pirata y corsario, ya que en épocas de guerra Inglaterra solía tirar de él para darle patente de corso y luchar pues contra los enemigos de la corona real. En este caso normalmente solía ser España. Una carrera, por cierto, muy buena, pero que en sus finales se topó con personajes del tipo María Pita, de hecho en Galicia, que fue quien paró en seco ella sola, junto con los galegos, un intento de asedio a lo que serían las costas gallegas. Incluso en Cádiz también tuvo un desastroso intento de toma de Cádiz y Canarias, pues llegando al declive literalmente de dicho pirata. Pero aún así, como sabemos muy perfectamente, la historia con los ingleses suele ir ligada a un 25% real, que suele ser nada más que el nombre de los personajes, y el 75% restante, pues pura leyenda y mitología. Dos de los personajes también, por cierto, piratas, que siempre la tendencia cultural y popular pensamos que suelen ser varones fuertes, aguerridos y demás, es que solamente eran pues varones. Y en este caso os puedo decir que dentro de esos ilustres piratas también hubo mujeres. De hecho, a día de hoy se sabe perfectamente, y aquellos que hayáis visto Piratas del Caribe, creo que si no recuerdo mal la última, veréis que en esa especie de concilio de piratas aparece una mujer de origen chino, que por cierto es un personaje basado en hechos reales, que ostentuvo, por cierto, la flota de piratas más grande de la historia, que creo que fueron entre 2000 y 1000 barcos que tuvo bajo su cargo. Vale que los barcos piratas de China no eran lo mismo que los que tenemos en mente ahora mismo del Atlántico, Caribe y el Mediterráneo, que eran juncos y demás, siendo una de las piratas muy prolíferas del momento. Junto, pues, en este caso, si nos trasladamos a lo que sería a la zona del Caribe y demás, pues de Annie Bonny y Mary Read. En el caso de Annie Bonny era mujer de otro pirata llamado Calico Jack, el cual fue apresado y ella más adelante cogió su rienda y de hecho fue capturada tiempo más tarde, como de Mary Read, que fue una mujer en el cual participó como infante del ejército británico, es decir, en la infantería del ejército británico, como infantería marina y marinero en el caso de cuando estuvo en la mar, hasta ser descubierta y se dedicó a lo que es la piratería. Ambas mujeres fueron apresadas y para alegar pues una especie como defensa por las leyes que había por aquel entonces de evitar la horca, ambas dijeron que estaban embarazadas. Una de ellas al final fue ahorcada, mientras que la otra tuvo un poco más de suerte, siendo liberada, pues según cuentan la historia, haciendo un pago de tributo por parte de su padre. Otros incluso llegan a contar que acabó casándose con un marinero, un ilustre capitán, pero que, claro, como todo piratas, todo suele ir a manos de lo que sería una auténtica leyenda. Otro de los piratas famosos, como os he comentado, dentro de lo que es la piratería, sería el famoso Bartholomew Roberts, o más conocido como Bar el Negro. Vamos a centrarnos un poquito en este personaje. John Roberts, o más conocido como Bartholomew Roberts, fue un pirata galés. Por el número de sus atracos estimados en al menos 400, ha sido considerado como uno de los más exitosos de la historia. Después de ejercer el oficio de marinero desde muy joven, a sus 30 y pico años decidió ser parte de la tripulación de Howell Davis, iniciando sus correrías como pirata, y logró armar su propia escuadrilla de proporción suficiente para desestabilizar la flota británica, en un tiempo donde esta potencia se debatía por mantener sus posesiones en el norte de América y el Caribe. Es conocido por el reglamento impuesto a su tripulación y también por su personalidad que se caracterizaba, entre otras peculiaridades, es decir, como he comentado, de esas cosas excéntricas que tenía, era el buen trato que le daban las mujeres, la abstención de todo licor y su educación. Su muerte cerró la etapa de mayor auge de la piratería en América. Que por cierto su muerte fue durante una batalla, ¿de acuerdo? Se estima que su época de piratería, de años de actividad, aproximadamente fue entre 1719 y 1722, en el cual una de sus obras más notables fue el Código de Conducta Pirata, que ahora hablaremos sobre él. Inicios de la piratería de
Bart el Negro. Es probablemente que Bartholomew Roberts iniciase en ese oficio, pues, o en este caso en el oficio de marinero, con 13 años. También se estima que pudo haber formado parte de la Marina Real Británica entre el 1702, 1713, 14, no se tiene una fecha muy estimada, pero que se sabe que participó en la Guerra de Secesión Española. Que eso, para que os hagáis una idea, es una especie de guerra entre Borbones y Austrias por el tema de la corona española. Terminando el conflicto, trabajó en barcos que transportaban esclavos como uno de los tantos desempleados que llegó después de la guerra. Pero en 1718 su nombre fue mencionado por un pirata de nombre John Plantain, quien escribió una crónica de cierto viaje realizado desde Rhode Island hasta África. Este testimonio describe una desavenencia del galés con Edward England, también parte del grupo, mientras se decidió una separación de los marineros, lo que constituyó un posible inicio de que está involucrado en la piratería antes de lo estimado. Roger John Roberts, hasta 1719, por cierto, era un sujeto que por su estilo de vida podía ser clasificado como el más honesto, es decir, uno de los piratas de guante blanco, de lo que se denomina ladrón de guante blanco en la actualidad. En esta etapa formaba parte de la tripulación del capitán Abrams Plum como primer oficial o timonel del barco Prince of London, quien se dirigía de Londres a Costa de Oro británica, en el Golfo de Nueva Guinea aproximadamente, para negociar con lo que era esclavos, que era el comercio tradicional, por decirlo así, o por excelencia de los propios británicos. Una de las cosas que, por cierto, no se cuenta y siempre se le pone en la leyenda negra que éramos nosotros los españoles, cuando España literalmente luchaba contra esa piratería o tráfico de esclavos. Fue en este tiempo que decidió cambiar su nombre a Bartholomew. Una vez en el lugar, y junto a otros 2 navíos de mercantes, fueron asaltados sin oponer resistencia por piratas al mando de Howell Davis, quien posteriormente vendió las naves capturadas. Por último, como práctica usual con la tripulación apresada, Davis terminó lanzando la invitación para aquellos que quisieran acompañar a Roberts, que en este tiempo tenía unos 37 años aproximadamente y sin un futuro provisorio, pues apenas ganaba unas 2 libras al mes. Resolvió formar parte de los malhechores junto a otros 34 compañeros. En esta nueva situación se presume que pudo haber alcanzado confianza con el capitán por sus dotes de buen navegante. Además, la relación era favorecida porque ambos eran galeses y podían hablar en su lengua natal, es decir, un punto a favor entre ellos. Casi un mes de su arribo, Davis fue capitaneado por al barco del nombre de Royal Roberts, quien decidió carrenar la nave en la isla de Prince, enclave portugués cercano a Guinea. En tierra firme se presentó ante los lugareños como oficial de un barco inglés en búsqueda de piratas. No obstante, el gobernador local puso en duda la identidad del visitante. El día de partida, el capitán, junto a sus compañeros, intentó visitar al gobernador para despedirse. Al no encontrarlo, decidieron retomar, pero durante el camino fueron emboscados y casi todos terminaron muertos. Ante el asesinato y sin alguien al mando, el grupo de piratas supervivientes elogió a Robert como nuevo jefe, siendo su primera actuación vengar la muerte de Davis. A él se le adjudican estas palabras, haber sido él elegido como capitán del Royal Roberts en 1720. Puesto que ya han hundido mis manos en el agua turbia, pero fascinante de la piratería, acepto el encargo, pues siempre es más honroso ser comandante de piratas que un simple hombre vulgar. Entre los hechos más destacables, por ejemplo, de este noble pirata, pues fue, por ejemplo, en este caso, si no recuerdo mal, el robo de una cuantía bastante amplia entre cuero, tabaco y azúcar, que se estimaba entre unas 50.000 libras esterlinas, que es bastante dinero, diamantes y oro que iban dirigidos al Juan V de Portugal, y en el cual, pues, otras fuentes aseguran que Roberts lo usó como prenda personal, en ese caso de lo que sería el tema del cuero y demás, y que esa celebración de la captura, incluso algunas leyendas cuentan, de que fue enterrado en la isla del Diablo, cerca del río Surinam. Por cierto, la bandera de nuestro querido Bart el Negro
La compone lo que sería una especie de como pirata, que se supone que es la imagen de él, ostentando en su brazo derecho una espada, debajo de sus pies pisando dos calaveras y las iniciales ABH en el pie derecho y debajo del pie izquierdo AMH. Que la bandera de Bartholomew Roberts, con las insignias ABH y AMH, como os he dicho, era para demostrar su ira sobre los gobernadores de Barbados y Martinica, como una especie de decir que al pisarlos estaba pisando dichas islas. La muerte de este personaje. Bien, reiniciada la marcha, Robert fue nuevamente informado acerca de dos naves británicas, ante el aviso de malhechores de que se dirigían a la zona del Cabo de López, con los navíos de Royal Fortune, de Good Fortune y de Rangers, entre otros. Por su parte, los barcos británicos rastreadores no estaban en buenas condiciones, por lo que el único que continuó la búsqueda del pirata fue el Slalom y el Charlotte Glom, capitán al mando. Decidió atacar lo más pronto posible antes que Roberts escapase, y el 5 de febrero de 1722 el Slalom fue avistado por las naves piratas, pero no pudo seguir avanzando debido a un banco de arena, algo que los bandidos interpretaron como una cobardía. De esta manera, el Rangers, comandado por James Smith, empezó la cometida. El Slalom se alejó con la intención de que en caso de batalla sus cañones no fueran escuchados en la costa. Al fin, las tripulaciones trabaron batalla, resultando el Ranger severamente dañado, con el resultado de 10 hombres muertos y 20 heridos. Ogle envió un bote para pedir la rendición. Sin embargo, antes de abordar el barco pirata, se escuchó una explosión ocasionada por algunos de los mismos forajidos. Aparentemente esto se debió a que preferían no ser tomados con vida. Ogle se dirigió para Cabo López el 9 de febrero. En ese lugar se encontraba The Royal Fortune, comandada por Bartholomew, o Bart el Negro, quien emprendió una ofensiva al día siguiente. El 10 de febrero por la mañana se inició la batalla, y los piratas decidieron enfrentar las descargas del Slalom. Pero el combate finalizó cuando Robert falleció al recibir un impacto en la garganta después de una segunda andanada, según Charles John, el cual escribió lo siguiente: se sentó en el aparejo de un cañón, un tal Stephenson, e iba al timón. Corrió en su ayuda y al no verle la herida, soltó un juramento y la mano que se levantase y luchase como un hombre. Pero cuando se dio cuenta de su horror y el capitán estaba indefectiblemente muerto, rompió a lágrimas pidiendo que el siguiente disparo fuera para él. Se supone que el cuerpo fue tirado por la borda, como era su deseo, al cual iba vestido con el mejor de su vestimenta, el color púrpura, por cierto, adornado con encajes. Según una fuente de la flotilla capturada y después del juicio en Cape Coast, 24 piratas fueron absueltos y 70 antiguos esclavos retomando su antigua condición. 54 fueron colgados y 37 recibieron sentencias menores. Otra establece que 162 fueron juzgados, de los cuales 52 fueron condenados a morir en la horca, ejecución llevada a cabo en Cape Coast Castle, en Ghana. Sea como fuere, por el número de acusados se considera el mayor proceso judicial de la historia de la piratería. La muerte de Bartholomew Roberts supuso el fin de la gran piratería americana. El aspecto particular de Bartholomew Roberts, como he dicho, un pirata muy pomposo, como si fuese el equivalente al Calvin Klein de la época. Según se relata por descripciones, Robert era un hombre organizado, leído y listo, clemente y de mentalidad compleja. Pero no por eso dejaba de ser osado. Incluso se le comparaba más con un oficial autoritario de la Royal Navy que a un tradicional pirata anárquico. Asimismo, entre sus peculiaridades se menciona que bebía solo té y nunca licor, ni pretendía que su tripulación lo hiciera a bordo, que trataba con delicadeza a las mujeres y vestía con pulcritud, y adornaba su cabeza con un sombrero con pluma. Precisamente John señalaba que el día del combate final se había presentado muy gallardo durante el combate, como lo señala una opinión. Difícil era conciliar su rigorismo puritano con aquel afán de ostentación, de lujo, de esplendor que le dominaba. Amaba las telas costosas, la pedrería, las flores, las plumas y las sedas, las armas ricamente remarcadas, todo, en suma, cuanto llevase el signo de la opulencia y el arte. De acuerdo con Philip Groves,
en su libro de historia La pelea de Blackjack, como también era conocido, era un individuo alto y moreno, que tenía repugnancia al juego y concedía descanso a los músicos al séptimo día para respetar la santidad del Día del Señor. Johnson, por su parte, menciona que en una época del capitán era agasajado a diario, con música, bebida, alegría y diversiones, por sus propios compañeros, y que nadie obligó a entrar en la vida criminal a los piratas que sobrellevaban, y al contrario mucho facilitó su alojamiento. Bartholomew Roberts se encontraba en situación matelogate o algo así, o matelot, o compañero como era el pirata John Walden, apodado Miss Naney. La muerte de Roberts terminó por abatir a la tripulación, siendo el quien había sido el alma y vida de la banda, es decir, tras la muerte de él, literalmente se desintegró toda su compañía. Este es de los personajes, por decirlo así, que como he dicho casi al principio, creó una especie de como código pirata, ¿vale? En el cual pues vamos a hablar un poco sobre esa código piratilla, que en ocasiones aquí se nos ha insinuado por parte de algunos miembros del grupo de Black Six. Hablaremos cómo conseguir hacerse piratas en el juego y demás. Vamos a ver el código de los piratas, ¿de acuerdo? Las reglas del diablo o código del pirata. El código de los piratas era mito o realidad. En la actualidad, debido a la influencia de la literatura, del cine, se le está empezando pues a denominar que había una especie de como código pirata, que era una especie de como series de reglas de conductas comunes de todos los piratas. Es decir, una especie de código de honor entre ellos mismos, o sea, entre ladrones, supuestamente redactado por los piratas Bartholomew y Morgan, siendo el primero el autor de la parte teórica del código y Morgan de la parte práctica, debido a los duros castigos que imponía en sus expediciones. Sin embargo, no existe tal cosa. En realidad, no había un código único, sino que cada capitán o cada bando o cada barco poseía sus propias reglas, vistas estas como una serie de normas para convivencia y servicios, mientras que la implicación de Bartholomew y Morgan como autores del Código Universal mítico se debe a que fueron los primeros en redactar uno para su barco. Es decir, verdad, era algo más que unas simples normas de trabajo, se convirtió en la constitución del estado que representaba el barco y su capitán. El pirata. Antes de hablar del código, debemos saber qué tipo de gente componían estas bandas, quién eran y qué motivo les convertían en ser piratas. Por regla general, eran gente con bajos recursos, así como delincuentes, vagabundos y desertores. Y en ocasiones, de hecho, antiguos soldados de la Royal Navy o de la infantería o del ejército inglés, que tras la guerra de sucesión, como hemos visto en más de una ocasión, o tras otro tipo de guerra, quedaban en estado de desempleo, teniendo que pues basar su forma de vida pues o al principio lo que sería una especie de como forma legal de trabajo, terminando a convertirse en lo que llegaron a ser. Los novatos, como se le denominaban, que eran enrolados en los barcos piratas, aprendían el oficio de manera experimental, bajo la sombra de algún maestro, que le enseñaba el manejo de la nave, de la artillería, las costumbres entre la tripulación, las rutas, los obstáculos climatológicos, castigos crueles, leyes exóticas y código del barco. Finalmente se les asignaba también una parte del botín. Muchos hacían piratas por falta de recursos, o también porque su barco había sido asaltado y tenían que elegir entre hundirse con él o unirse a la tripulación del asaltante. Los recién incorporados, con el tiempo podían o no ascender a la jerarquía del barco o de la banda, dependiendo de que tuvieran ciertas capacidades tales como la astucia, el conocimiento, el espíritu, es decir, según el nivel de adaptación al mundo que les rodeaba. Y para mantener su prestigio, el capitán debía tener éxito en las expediciones. Si fracasaba, era depuesto. Si ganaba muchos botines, pasados unos años se terminaba convirtiendo en una leyenda. Para los piratas no había respeto alguno por ninguna bandera, ya que el barco que tenían era barco que asaltaban, o mejor dicho, barco que veían, barco que asaltaban, perdón. Y el mejor momento para la piratería era volver a ser guardia tras un golpe exitoso, es decir, sin embargo, a pesar de sus códigos particulares, su comportamiento era igual que los restantes gentes del mar, es decir, veo barco, barco que quiero, o culo veo, culo que quiero. El código.
Hay tres momentos claves en la historia de la expedición pirata. La primera era la búsqueda de una tripulación, de unos hombres dispuestos a dar la vida por la empresa. La segunda consistía en estipular el reparto del botín. Y la tercera, la redacción de la llamada Charte Partie, o Código de Conducta, a bordo, el cual dio lugar al mítico Código de Piratas. En esta etapa se buscaban las naves, se embarcaba la tripulación definitiva y se hacía oficial la expedición. La Charte Partie es promulgada por el capitán y aprobada por todos en el inicio de la aventura, lo que se supone una puesta por escrito del código antes estipulado verbal. En este acto se definían los castigos, las acciones censurables y sus consecuencias. Después de la búsqueda de la tripulación y de haber concluido en bosquejo, o sea, una especie de como intento de la Charte Partie, código pirata, definida, se va gestando el código para reglamentar la vida en el barco y el comportamiento durante esa aventura o travesía que iban a tener. En esta segunda reunión se define lo más importante, la parte del botín que se llevará cada uno, y existen algunas líneas comunes entre todos los buques, como que en todos no recibían el mismo botín. Así, la empresa era comunitaria y capitalista. El capitalismo se refleja en el reparto del botín, donde cada uno recibe en consonancia de lo que había aportado. Es decir, si tú en un asalto no haces nada, es evidente que no recibirás nada. Pero si tú en un asalto le has dado todo por el todo, recibirás gran parte de ese botín. Y la otra parte, evidentemente, la para el capitán. Es decir, el que reparte se lleva la mejor parte, en este caso. Y aparte, entre los gastos comunales, los más recurrentes eran el sueldo del carpintero y el cirujano, a los que se les pagaban más porque tenían que sufragar los pertrechos y medicamentos de su propio bolsillo. Y el resto del botín se repartía de la siguiente forma: media parte para los aprendices, una parte para la minería, 2 para el capitán, además de los beneficios que ya obtenía, y otros 2 para el contramaestre. Si el capitán ponía el barco a la causa, recibirá otras 5 o 6 partes adicionales. Descendiendo a las cantidades, el botín se estima entre 100 y 150 pesos. Eran parte para el sueldo del carpintero y 250 para el cirujano, como habíamos dicho antes, donde más recibía dinero esa gente. Había también una especie de indemnización para los mutilados, que comprendía pagos según el mismo miembro perdido: 600 pesos para un brazo, 500 para una extremidad superior, 600 para un brazo derecho, 500 para la extremidad superior izquierda, 500 para una pierna derecha, 400 para la pierna izquierda y 100 por un ojo. A veces aumentaba las indemnizaciones como incentivo, como hizo Morgan para aumentar el arrojo de su tripulación en el ataque a Panamá. En cuanto a las provisiones, que normalmente eran robadas, se llevaba a bordo y repartía de manera igualitaria. Una vez redactado ese código, en el puente del barco, cada tripulante lo juraba ante un vaso de ron y una Biblia, o crucifijo o hacha de abordaje, a falta de Biblia. Lo único imprescindible era el vaso de ron, firmando el documento con un nombre o con una cruz. Este Charte Partie, o código pirata, era una especie de acta de reunión en donde se reflejaba su lugar y fecha, el nombre del barco, objetivos de esta empresa y relación de fraternidad entre la tripulación. Se establecía el reparto del botín y se proclamaba obediencia a los jefes. A este se le podía unir otros juramentos como luchar hasta morir, no ocultar ninguna parte y ninguna parte del botín, con las consecuentes nefastas consecuencias que puede tener esa parte, evidentemente. Y en esto vamos ahora. ¿Qué pasaba si alguien quebrantaba ese código? Antes de partir, el capitán leía en voz alta para toda la tripulación ese código pirata o Charte Partie, quedando todos advertidos ante el quebrantamiento de dicho código. Como ya hemos dicho, no todos los códigos eran igual, pero normalmente se consideraban delitos graves la ocultación de parte del botín, el robo a los compañeros, hacer trampa en el juego, desertar en el momento importante, matar a un hermano o no tener las armas listas en el momento del abordaje. Otros menos graves podían ser fumar cuando estaba prohibido, pelear con un compañero o forzar a una mujer de forma no muy honesta. Los delitos eran castigados por el contramaestre o el capitán. Perdón, delitos. Ahora pasaremos a hablar sobre una de las cosas que muy poco se suele tener idea, que es la cofradía entre hermanos de la costa. Aunque lo más frecuente era que el capitán tomara la autoridad judicial en los barcos, otras veces los delitos podían ser juzgados por la denominada justicia de la Tortuga o Jamaica, a cargo de la Cofradía de los Hermanos de la Costa, que era una asociación de filibusteros que buscaba garantizar el libre ejercicio independiente de la piratería
por sus asociados, que estaba dirigido por un consejo de ancianos cuya misión era conservar la pureza del espíritu libertario y decidir la admisión de nuevos hermanos. Esta cofradía actuaba como una corporación pirata, poseía sus propios barcos, realizaban sus propias acciones directivas. Usualmente el homicida era arrojado al mar atado a su víctima, mientras que otras veces se le dejaba en un islote rocoso para que se ahogase cuando subiera la marea. Si el delito no era muy grave, se le dejaba en un territorio español con una botella de agua, algo de pólvora y un arma pequeña con municiones, dejándolo a su suerte, lo que se le denominaba marrón. Otros castigos menores eran privatización de la parte del botín, el paso por la quilla, obligación de subir el palo mayor con mal tiempo y los latigazos, que normalmente no era muy usual, por cierto, este último. Para la rencilla entre miembros de la tripulación, se hacían duelos a sable o a pistola, comúnmente hasta que uno de ellos resultaba herido. En cuanto a los prisioneros que podrían coger en sus expediciones, el código no estipulaba ninguna conducta específica, aunque los capitanes recurrían a costumbres tradicionales basadas en la extorsión y la crueldad, tales como pedir rescate, tortura para que dijeran dónde estaban sus tesoros, e incluso si no llegaban a confesar, les cortaban la lengua, o castigos corporales como amputación de miembros. En definitiva, conclusión. Queda clara la mitificación de algunas partes de la historia que han producido en literatura, ciencia, cine, concepción del tema, que en realidad de la parte histórica. Sin embargo, el código tampoco eran simples directrices para que podían saltarse, sino que representaban una constitución, entre comillas, si consideramos el barco como un estado, el capitán como el jefe del mismo y los tripulantes como sus súbditos. Concepción parecida a la empresa por Thomas Oates en la obra Leviatán, donde también los tripulantes tienen la legitimidad de derrocar al jefe si consideran que no actuaba correctamente con su labor. En definitiva, el código era la búsqueda de un espacio en el cual parecía primar la libertad absoluta, especialmente si la comparamos con los parámetros de la sociedad que había sido expulsado o condenado a una vida que, como el mar, tiene sus momentos de tensa calma, de mares estrondosa y de infinidad quietud y placer. Esto sería pues una especie de como resumen de lo que sería esa leyenda de código pirata, como hemos comentado. En este caso, cada barco tenía su propio código de honor, dependiendo de básicamente pues perdón, del propio oficial, viendo que eran como especies de pequeños estados, pequeñas naciones, donde se redactaban unas normas las cuales habían que cumplirse. Y como veis, pues uno de los personajes históricos más relevantes que de verdad debería tomarse más en serio era nuestro querido Bartholomew o Bart el Negro, que fue uno de los principales que dictaron ese código de honor. Dicho esto, vamos a pasar a la parte ya tipo de Black Seas, es decir, de juego, cómo hacerse una flota pirata y qué reglas usar y qué manual, entre comillas, podemos usar en este caso. Y bueno, como suele decirse, vamos a ver lo que diría nuestro que pequeño, querido amigo Capitán Jack Sparrow. Bien, en el tema de lo que sería Black Seas, como reglas en sí para los piratas no tenemos ningún tipo de ni barco específico que decir esta es la flota, ni tampoco tenemos reglas específicas para lo que sería el mundo de los piratas. Bien, tenemos que cogernos un poco con pinza y adaptarnos un poco a lo que se tiene de lo que sería para poder hacerse una flota pirata. Yo os voy a dar mi consejo, que cada uno puede ser libre de cogerlo o no. Cada uno puede hacer lo que quiera en este caso, pero si os queréis basar un poco más en lo que es el concepto de lo que sería más un poco rigor histórico y siendo un poquito más realista, las flotas de los piratas solían ser compuestas pues barcos de inferior calado, es decir, inferior a lo que sería una fragata. Rara vez, por no decir que nunca o casi nunca, un pirata bajo su mando tuvo un navío de tercera categoría, ni de 60 cañones. Lo máximo que llegaban a aspirar eran 40 cañones, 45, 48 en ciertas ocasiones. Como hemos visto en el caso de la venganza de la reina Ana, del capitán Barba Negra, de ser un navío de 20 pasó a ser un 40, con unas modificaciones. Bien, barcos. En Black Seas, actualmente, la empresa tiene una gama de miniaturas, que os voy a decir cuáles son, las que podéis usar perfectamente como pirata,
que son desde las cañoneras, como el barco más pequeño e inferior que podéis usar, hasta el más grande, que sería una fragata clásica y normal de los que tiene Warlord Games en su caja de flotilla, como en las propias dichas de renombre y demás. Y incluso muy apurando la caja de los mercantes, que sería el mercante tanto chico como el grande, pero preferentemente el mercante chico, ya que este mantiene una relación muy idéntica a lo que sería tanto la venganza de la reina Ana, con alguna transformación, como también en el caso de la perla negra de la película Piratas del Caribe. Bien, los barcos serían cañoneras, goletas, bergantines, fragatas y mercantes. Como he dicho, lo más grande, mercantes y fragatas. Normalmente, pues, nos suelen preguntar mucho por el grupo, o por WhatsApp, Facebook y demás, qué reglas deberíamos de usar. A ver, tenemos dos tipos, entre comillas, de reglas. Tenemos un manual gratuito de descarga en PDF en la propia página oficial de Black Six, o sea, en Warlord Game, en este caso, donde podéis realizar campañas en plan piratilla, de contrabando, comercio y demás. Y normalmente también casi todos solemos tener la tendencia de decir, si los piratas eran más bien de asalto hacia los barcos, ¿qué nación o facción en este caso suele relacionarse bien o bastante con los piratas? Por tema histórico, evidentemente, las reglas de los ingleses, y por tema más cercano serían los propios norteamericanos. Yo, siendo sincero, preferiría que se usase la regla. A ver, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero yo, por ejemplo, usaría las reglas de la facción americana, ya que es lo más parecido que puede haber en piratas. Es decir, la regla americana, si os dais cuenta, el barco más grande que tiene es la superfragata, hasta lo que sería una cañonera. No tiende a ir hacia navíos de tercera ni de primera, que los tiene totalmente restringidos. Y por regla, sus reglas suelen ser muy dedicadas y pasadas a lo que sería al tema de asalto. Si queréis ser un poco menos ilustres con elegir facción, es sencillo, no hace falta que elijáis una facción. Sencillamente tuneéis el barco y utilicéis ciertas reglas que posiblemente veáis más propias de los piratas. Es decir, reglas que puedan, como los franceses en este caso, tener bonificadores a la hora de dispararle a las velas, con lo cual le producéis daños críticos. De esa manera obligáis al barco que vaya reduciendo y podéis hacer literalmente lo que es un asalto después. Dicho esto, como ideas, por ejemplo, si queréis la perla negra, como he dicho, la fragata pequeña, el mercante pequeño es uno de los mejores ejemplos que podía haceros. Como incluso si queréis la venganza de la reina Ana con el mismo barco, pero modificando un poco, que os diré cómo es la modificación, podéis conseguiros dicho navío. La modificación de este navío, yo sinceramente, casi todo el mundo le he recomendado que haga lo siguiente. Si, como es lógico, casi todos tenemos bergantines como para tomar un tazón de cereales, básicamente, ¿vale? Yo normalmente suelo decir que lo que deberíamos de usar serían una cubierta de dicho bergantín y los laterales del bergantín, por las zonas donde es más recto, entre comillas, los costados de dicho navío, cortándolo de una manera en la que encaje perfectamente en esa parte o hueco donde se supone que van los botes, colocándolo a los costados de cada uno, y esa cubierta pegándolo justamente encima donde en teoría iría esas vigas donde tenemos que colocar los botes. De hecho, os resultará muy fácil porque, de hecho, la maqueta de resina tiene unos soportes en los lados, dos soportes para ser más exactos, para dejar caer literalmente lo que es la cubierta, si queréis hacer esa fabricación. Deciros también que, como es lógico, si os dais cuenta, tendréis el pequeño problemita de que por ahí va lo que sería el boquete del mástil, con lo cual tendríais que perforar de una manera esa cubierta para que encajase o entrase el mástil del navío. Y nos quedase algo raro sobredimensionado, o tener que hacer algo rarito para que os quede bien. Dicho con esto, podéis sacaros, como he dicho ya, la venganza de la reina Ana con ese navío, o sin apenas modificación tenéis lo que sería la perla negra, tan solamente basándoos en la idea de cómo iban pintados dichos navíos. Como he dicho, yo usaría bergantines, goletas, cañoneras, alguna fragata y el mercante en sí. También me han llegado a preguntar si ese mercante se le podía poner unas reglas un poquito mejores. Evidentemente podéis tunear el navío, hacerlo más resistente, con más cañones, con menos o más potencia, cualquier tipo de cosa, con toda la tranquilidad del mundo literalmente, ¿vale? Y siendo sincero, pues yo creo que esta la mejor opción que se puede hacer. Eso, o si no, literalmente cogiendo las cartas de un mercante normal y corriente, previamente hablarlo con vuestro contrincante y decirle, mira, aunque yo utilice la carta de fragata, pues es este barco en verdad, ¿de acuerdo? Que no creo que os ponga pega, porque al fin y al cabo sigue siendo un barco más o menos parecido en tamaño. Parecido, no igual, pero parecido. Como he dicho, en tema de reglas ya sería que usaseis la norteamericana o la inglesa, o incluso sencilla y llanamente tunear el barco.
y los modelos de barco a seguir. Deciros también de que como facción en sí lo veo la verdad que bastante interesante, y últimamente de hecho están entrando en el grupo mucha gente preguntando por dicha facción, y de hecho se nos está llenando el grupito de muchos piratas, cosa que me alegra, la verdad, porque no siempre todo va a ser España. Y la verdad que la idea que ha tenido uno de los socios que estuvo en WhatsApp, que ahora por desgracia no está por motivos de él, ya esperemos que regrese. Deciros que la verdad que lo veo muy interesante. Es más, yo de hecho tengo mi pequeña flota pirata. Aparte de mi flota española de cerca de 40 navíos, estoy empezando con una de Francia. Ahora voy a basar literalmente en la flota francesa de la batalla de Trafalgar, aparte de los extras que tengo. Una flota pirata, que en mi caso, la mía, para que os hagáis una idea, sería un mercante pequeño, 4 bergantines y una goleta. ¿Que lo veis bien o no como flota? Pues la verdad que a lo mejor puede que le falte algún tipo de navío más tipo contundente como otro mercante o una fragata más. Que eso ya lo iré viendo, porque para empezar tengo que terminar de pintar, montar todas estas cosas y evidentemente pues intentar localizar a alguien que viva por la zona de Castellón, porque básicamente mis barcos los tengo casi todos los días, por no decir todos los días, en puertos estancados, vamos. Parece que estoy de verdad en el asedio de Cádiz, antes de Trafalgar. Bueno, espero que este pequeño podcast literalmente os haya servido como un rato ameno para que podáis literalmente pasar un rato mientras que estéis pintando, decorando, como siempre digo, y demás. Deciros que el siguiente que voy a intentar realizar será pues tal vez alguna batalla de la época, ya sea la batalla de Aboukir, el intento fallido de Nelson del asalto a las Islas Canarias, o incluso las mismas intentos fallidos en Cádiz, de propio Nelson, o incluso como tema principal y batallas no tan conocidas como por ejemplo la batalla de la Poza de Santa Isabel, que por cierto gracias a esa batalla España recuperó su hegemonía naval, ya que barco que perdimos en Trafalgar lo recuperamos después gracias a esa batalla, gracias a los franceses, que se los quitamos. Y nada, pues espero que me vais dando ideas si os gusta este tipo de audios, o también, como me habéis dicho, pues intercalándolo un poco por lo que sería con vídeos informes de, mira, tengo un unboxing de la caja tal, que espero un pronto, depende de una tienda, creo que era Azkaban, si no recuerdo mal, de Madrid, Móstoles, que me consiga la caja de flota francesa. Espero que también me consiga la caja de renombre francés y os puedo hacer una especie de como unboxing en directo o no tan en directo, depende cómo lo veáis, de lo que sería la flota, comentando aquí lo que viene en las cajas y qué ideas tengo yo con ella, y daros ideas. Y pues seguramente pues haga vídeos también mientras que estoy montando, pintando, os voy enseñando cómo se monta las miniaturas, que sé que es una tontería más de uno, pero como tenemos nuevos grumetes en cubierta, claro, ellos necesitan una especie como guía, aunque sea un poco visual, donde cómo montar este mástil, cómo montar el palo de mesana o el palo mayor, el trinquete, el baupré, incluso hablaros sobre partes del navío y demás. Pues bueno, aquí este oficial, Almirante Dox. Tenía pensado hacerlo un poquito más gracioso el vídeo, pero me es casi imposible porque lo intento y soy yo mismamente quien se ríe poniendo voces para representar que soy yo hablando con otra persona, y al final tiene que hacerlo de esta manera. Y nada, desearos a esos piratas del grupo, como Azorat, por ejemplo, y muchos más que hay, incluido yo que soy en parte, tengo una mini flota pirata, que tengáis un buen día, nos vemos en la taberna y chao, chao, grumetillos. He oído que estás reuniendo una tripulación. Si la gente lo sigue diciendo, al final será verdad. Encontraré una tripulación. Seguro que en este peñasco hay marinos tan locos como tú. Espero que así sea. Arrasa con lo que veas y generoso no seas.